y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso. Creo que este es de los que más me han pedido. Ustedes saben que no suelo hacer casos colombianos, pero debido a que la persona pues de este caso ya se volvió como muy relevante y muchas personas la conocen, pues decidí traer la historia por recientes acontecimientos que ocurrieron también con el que ya les voy a contar un poco más. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. No olviden seguirme en Twitch, donde nos vemos más seguido, jugamos, hablamos muchas cosas más. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. El caso de Luis Alfredo Garavito. Para comenzar este caso, creo que es muy importante empezar por los hechos y de ahí ya hablar del resto del caso como tal. Quiero que tengan en cuenta el momento por el que estaba pasando mi país, que es Colombia, del que hablaremos en este caso, para la época en la que les contaré esto. Esto fue en los 90 y ustedes saben que veníamos de una época bastante complicada con el tema del narcotráfico, Pablo Escobar, bueno, y aparte pues el país estaba en un punto de mucha violencia, la delincuencia común, y aparte de eso las guerrillas, los paramilitares, las FARC, bueno, un montón de acontecimientos que hicieron que la atención del gobierno se fuera hacia ese lugar, es decir, a buscar a criminales de talla tipo narcotraficantes y también a evitar los atentados por parte de guerrillas, entre otras cosas. ¿Qué hizo esto? Que se desviaran las atenciones de algunos casos en específico, de algunos temas en específico. Y bueno, para este momento hubo una serie de crímenes, especialmente como con índoles de relación satanista. Se pensaba que tenía relación con este tipo de cosas porque cuando encontraron algunos casos, por ejemplo en el 98, encontraron una fosa común con alrededor de 13 niños en una zona cafetera, que esto es por la zona de Pereira, y pues cuando se encontró esta fosa común se encontraron algunos residuos de cosas como parafina. Entonces se pensó que probablemente habían sido sacrificados de alguna u otra forma para algún estilo de ritual. Y aparecieron así algunos otros crímenes relacionados con niños también en otros lugares, pero bueno, como les dije, la ola de violencia en esta época era muy difícil. Realmente Colombia estaba pasando por uno de sus peores momentos en este sentido y se estaba pensando, bueno, probablemente los niños fueron algún ajuste de cuentas, fueron algún tema de narcotraficantes, algún tema de tráfico de órganos, bueno, no se sabía exactamente. Pero ¿qué pasó? Que comenzaron a aparecer casos muy similares en otros municipios del país, pero no hubo una comunicación muy directa entre municipio y municipio para darse cuenta que habían patrones muy similares en cada uno de los casos. Solo fue un año después, para el 6 de febrero de 1999, que se encontró en Palmira, una región de Pereira, algunos restos de niños, pero esta vez habían más indicios. El atacante o la persona, bueno, que haya cometido este crimen dejó más cosas evidentes en este lugar. Más o menos unos 13 elementos se tomaron de la escena relacionada con el culpable, entre esos la ropa interior, los zapatos, gafas, dinero y una tapa de un licor, que allí se comenzó a relacionar con otros casos, ya que en las escenas de muchos de los lugares donde encontraban algunos de los niños también se encontraban temas relacionados con botellas o tapas de un licor específico, que en este caso es el aguardiente. Y bueno, también dentro de muchos de los restos óseos o cosas que se encontraban de niños se podía denotar que varios de ellos venían de clases bajas. Esto por su parte dental. Cuando las encontraban todos tenían como una similitud en entender que probablemente eran niños de bajos recursos. Cuando descubren estos elementos de la persona que cometió el crimen contra estos niños en el 99, pues descubren algunas cosas importantes dentro de pues los elementos. Por ejemplo, los zapatos dieron un indicio muy interesante de que era una persona que no caminaba correctamente, es decir, parecía que tuviese alguna dificultad, como que algún tipo de movilidad limitada por el desgaste de la suela. Además de eso, descubrieron que tenía una altura entre
entre 1,63 y 1,72, y también por algunos otros elementos descubrieron que tenía que ser alguien en una edad entre los 40 y los 60 años de edad. También encontraron algunos billetes, una cartera como con 170,000 pesos colombianos, y con esto lo que hizo la policía fue tratar de encontrar la serie de los billetes. Así se dieron cuenta que era una persona que se la pasaba en constante movimiento, ya que en diferentes zonas del país aparecieron los billetes con estos números seriales. Y así, pues claro, comienza a haber como una investigación un poco más exhaustiva por parte de las autoridades para reducir en lo que más se pudiera el posible sospechoso, y llegan así a buscar gente que tuviese pasados criminales, algún tipo de sentencia o algo relacionado, y los reducen a un total de 25 sospechosos. Y fue allí cuando la policía recibió un reporte hacia un hombre llamado Pedro Pablo Ramírez García, de 44 años. Este era un hombre que era nativo, originalmente de Pereira, y que vendía miel. Según algunas declaraciones, este hombre tenía un pasado judicial, tenía como varias denuncias frente a cosas relacionadas con niños, así que la policía pues básicamente lo capturó, lo detuvieron pensando que esta persona era la que había realizado pues todos estos atroces crímenes contra los niños anteriormente. Pero ¿qué pasó? Que este hombre pues fue procesado y culpado y pues claramente entró a la cárcel, pero cuando entró a la cárcel no cesaron los ataques a los niños, y después aparecieron en la ciudad de Bogotá 4 niños asesinados de formas muy similares. Claro, la policía dijo, ok, creemos que no tenemos a la persona culpable, entonces ¿qué hacemos? Pues activaron nuevamente la investigación y continuaron con el proceso. Y ya fue el 22 de abril de 1999 cuando la policía de Villavicencio recibe el reporte de una mamá tras la desaparición de su hijo de 12 años llamado Iván Sabogal. Este era un niño que pues era muy familiar, incluso para esa época pues por las dificultades económicas de su familia estaba vendiendo algunos billetes de lotería en la plaza del pueblo, y él se iba todos los días a venderlos y luego regresaba a casa con normalidad. Pero bueno, pasó esa tarde con normalidad, sin embargo empiezan a pasar las horas y él no regresa a casa. Su mamá se preocupa bastante porque no está por ningún lado, así que es ahí donde va la policía, realiza el reporte de desaparición de su hijo. ¿Qué pasa? Cuando llega la policía y hace ese reporte y dice mi hijo está desaparecido, coincidencialmente la policía le dice no va a creer, pero acá acaba de llegar una persona con este niño, es su hijo, y efectivamente era su hijo. Lo que había ocurrido, básicamente el niño llegó golpeado, mordido, con la cara hinchada, estaba muy mal, y un indigente, una persona que habitaba en la calle, básicamente escuchó mientras iba pasando por una calle como cerca a unos matorrales que habían gritos de un niño, gritos pidiendo ayuda, así que él se asomó y vio que alguien estaba atacando al niño. Entonces el indigente tomó cosas del que encontró en el suelo, piedras, de entre otras cosas, y se las comenzó a lanzar al atacante para que dejara al niño tranquilo. El atacante claramente huyó y no lo pudo alcanzar, y él pues solo buscó rescatar al niño. Es ahí donde lo llevó hasta a la policía y pues lo entregó para que él hablara sobre lo que acababa de ocurrirle. Y es ahí donde la policía comienza a ver muchos indicios de que es un ataque muy similar al que han tenido las otras víctimas anteriores, y despliegan inmediatamente la búsqueda de este hombre. Ellos pasan toda la noche cerca también del lugar donde estaba, que era como un gran campo lleno de matorrales, bueno, un montón de cosas, y pasan varias horas y en un momento cuando iban en carretera junto al niño y la policía ven que hay un hombre que está saliendo de unos matorrales. En ese preciso momento el niño lo ve y le dice a la policía que él había sido el hombre que lo había atacado. Claro, la policía reacciona muy rápidamente y es ahí donde detienen a un hombre que decía llamarse Bonifacio Morera Liscano. La policía comienza a revisar como información sobre esta persona. Habían visto que parecía ser un vendedor ambulante también de la zona, pero no encuentran muchas cosas y comienzan a hacer pues un seguimiento de las otras investigaciones que tenían otros policías antes realizadas en otros lugares del país, y es ahí donde descubren que este hombre no es quien dice ser. Coincidían muchas cosas, por ejemplo en su descripción, con los elementos que habían encontrado de otros ataques anteriores que se habían hecho en Pereira, y pues ellos dijeron básicamente este hombre no se llama Bonifacio como él dice, sino al contrario encontraron su identidad real, descubriendo que su nombre era Luis Alfredo Garavito.
Y acá, como les dije, empezamos por los hechos de este caso porque creo que eran la mejor manera para empezar esta historia, pero es momento ahora sí de hablarles de esta persona. ¿Quién es Luis Alfredo Garavito? Luis Alfredo Garavito Cubillos nace el 25 de enero de 1957 en Génova, Quindío. Esto es una zona, bueno, la famosa zona cafetera del país, es decir, de aquí sale la mayoría del café que tenemos en Colombia y es una zona muy popular por esta razón. Su padre era Manuel Antonio Garavito y su mamá Rosa Delia Cubillos. Era uno de los hijos mayores, el segundo de 7 hermanos en total, siendo 3 hermanos, 3 hermanas y él un varón más. Y Luis Alfredo Garavito llega al núcleo de una familia llena de abusos. Su padre era un hombre bastante agresivo, abusivo en todo sentido, ya se lo imaginarán. Supremamente exigente, era además adúltero y era borracho. Él vivía tomando todo el tiempo, lo que pues conllevaba serias peleas con la familia. Era sumamente machista y estricto con sus hijos y con su esposa. Él describe también a su mamá como una mujer violenta hacia ellos igualmente, pero que recibía más golpes entre eso de su papá, pues de su esposo, y era muy poco cariñoso. En general, ambos eran muy poco cariñosos con los hijos. Ellos también en un momento, debido al conflicto armado que estaba sufriendo el país en el momento en que nacieron, también se tuvieron que ver obligados a desplazarse a otras zonas del país y se mudaron en algún momento a una región llamada Ceilán en el Valle del Cauca. Dentro de los muchos abusos que Luis Alfredo describió en algún momento de su vida, dijo que era como pan de cada día, por así decirlo, las discusiones familiares. Gritos, insultos, se decían todo tipo de cosas, peleas verbales, peleas físicas, e incluso recuerda momentos donde, por ejemplo, su papá lo amarraba a un árbol y con un machete lo golpeaba, e incluso en otras ocasiones hacía lo mismo pero con un palo muy macizo. Esto se lo hacía a él y también a sus otros hermanos, claro está. Y dicen que en muchas ocasiones también varios de los abusos y golpizas que le propició el padre fue porque él intentaba defender a su mamá, especialmente porque el papá intentaba agredir muchas veces físicamente a su mamá, incluso cuando estaba embarazada de sus otros hermanos. Debido a las fuertes golpizas y el abuso tan fuerte que vivían ellos, los hijos generalmente se escondían apenas llegaba el papá, como que se metían en un cuarto y no salían pues para evitar verlo. Y pues él recuerda diferentes tipos de términos que su papá utilizaba para referirse a él. Le decía imbécil, le decía bastardo, buscaba cualquier tipo de término peyorativo para utilizarlo con su hijo. Cuando él comienza a ir a la escuela, digamos que tiene un comportamiento normal, trata de evitarlo, incluso era muy alegre, pero poco a poco las cosas también fueron cambiando, ya que en la escuela él comienza a sufrir bullying. Y básicamente los niños constantemente lo ridiculizaban y lo intimidaban frente a las situaciones que vivieran, y también por su aspecto físico, por utilizar gafas, entre otras cosas, era el centro de burlas de la escuela. Él tenía un interés igual por aprender bastante, pero sí parece que había como algún tipo de tema que le evitaba aprender a la misma velocidad que todos. Entonces esto era algo muy frustrante, más las burlas constantes a su físico y su intelecto pues hicieron que él volviera más solitario. Él pasaba el recreo solo, no se juntaba con nadie, incluso ya llegaba un momento en donde comenzaba a reaccionar violentamente hacia las personas que le hacían burlas. Comentó también que recibió abusos de índole íntima con su papá, que en varias ocasiones incluso recuerda que cuando era más pequeño, cuando lo estaban bañando, su papá comenzaba a hacer cosas muy feas con él, ya se imaginarán, como a tocarlo, entre otras cosas, y en varias ocasiones pues también propició un fuerte abuso íntimo hacia él. Pero esta violencia y todo lo que él vivió comenzó a crear de él también una persona muy complicada, y ya llega a la adolescencia donde comienza a tener comportamientos específicos, como por ejemplo matar a algunos animales, entre esos pájaros, les tiraba piedras, los mataba. También comenzó a tener comportamientos violentos con sus hermanos e incluso pensamientos perturbadores también hacia sus hermanos, en el sentido de que los incitaba a que durmieran desnudos junto a él, e incluso en muchas ocasiones se dice que él también abusó de ellos de forma íntima.
Muchos años después, cuando hacen las entrevistas, reconoce que en 1969 él abusó de un niño de 6 años que era vecino de ellos igualmente. Y comienza a crecer este niño y comienza a tener también un montón de problemas en su parte íntima, su parte sexual, por así decirlo. Entre esos, se siente completamente impotente de tener relaciones con una pareja femenina. Pues digamos que no funcionan sus partes como deberían cuando está con una mujer, y se creía pues incluso incapaz de eyacular correctamente con ellas. Incluso dicen que en algún momento un amigo del papá, un vecino, como que comenzó a mostrarle fotos de esa índole, ya saben, desnudos entre otras cosas, de índole heterosexual, y el niño no lo tomó bien porque pues no le interesaban las mujeres, le dio asco, y el vecino en esa rabia de que no le interesara lo comenzó a golpear y abusó de él también. Poco a poco él comienza a cruzarse con algunos familiares y personas en su vida que también tienen algunas adicciones, entre estas las más fuertes, claro, es al alcohol, y le presentan las bebidas alcohólicas, mundo del cual él nunca volvió a salir durante todas estas épocas de crímenes. En 1972 una madre lo sorprendió intentando abusar de un niño de 5 años no más, e incluso en 1973 intentó abusar de otro niño de 6 años en una estación de tren de Bogotá, pero el niño gritó muy fuerte y las autoridades lograron capturarlo. Claramente ustedes saben cómo es la ley, no pasó mucho y él pudo regresar a casa. Cuando su papá se enteró de lo que él había hecho, lo reprendió bastante, pero no por el hecho de lo que había ocurrido, sino porque no había abusado de una mujer, sino de un hombre. El papá estaba muy molesto porque era un comportamiento homosexual y él no podía aceptar eso, que él prefería que hubiese abusado de una mujer. Imagínense eso, o sea, una barbaridad. Y fue ahí cuando él es sacado de la casa. Ya los papás pues no lo quieren volver a ver, y él sale de donde vivía con ellos por el hecho de ser homosexual y abusar de niños, y es ahí donde él comienza a buscar diferentes trabajos. Dicen que fue asistente en una caja de compensación, después trabajaba en tiendas, realmente no duraba mucho tiempo en los trabajos, pues constantemente tenía peleas con otros compañeros, e incluso ya después fue vendedor ambulante, comenzó a vender cosas relacionadas con religión, entre otras. Comenzó a tener varias novias, a pesar de que no le llamaba la atención la mujer, pues comenzó a tener varias novias con las cuales siempre tuvo relaciones bastante violentas. Muchas de ellas dicen que incluso cuando él tomaba, él abusaba de ellas físicamente, en todos los sentidos, ya saben. Y era en ese estado en donde él lograba como obtener algo, pero aún así siempre las trataba terrible y pues abusaba de ellas. Básicamente ellas no querían estar con él, pero las obligaba. Por momentos trataba como de mejorar su estado, y iba a Alcohólicos Anónimos a varias reuniones, o luego se presentaba en la iglesia, bueno, hacía un montón de cosas que a la final pues no lo ayudaban. Y fue el 4 de abril de 1992 cuando él inicia como tal su ola de crímenes atroces, y fue un niño que él vio, simplemente le llamó la atención, logró persuadirlo y eventualmente pues básicamente lo llevó y lo asesinó. Y aquí es donde se une esta historia ya como con el presente de Garavito cuando lo capturan, y pues básicamente después de que descubren su identidad, él sin problema confiesa absolutamente todo. Dice que lleva años cometiendo crímenes contra niños, e incluso en el lugar que lo capturaron, él mismo dice que había cometido varios crímenes, y la policía descubre dentro de ese terreno que lo capturaron 13 esqueletos de niños entre 7 a 16 años. Y ustedes dicen 13, Dios mío, qué cantidad, pero eso no es nada con lo que realmente ocurrió. Dentro de las víctimas de Luis Alfredo Garavito y de la confesión que él hizo apenas fue capturado, que duró más o menos entre 8 a 9 horas hablando con la policía, él confesó que había hecho alrededor de 172 crímenes contra niños, que evidentemente se fueron contando, pero se piensa que fueron muchos más, de los cuales algunos sobrevivieron, pero la gran mayoría perdieron la vida. Y todo esto realizado en diferentes lugares de Colombia. Se contó alrededor de 11 departamentos donde él estuvo cometiendo estos crímenes. Y acá es donde la policía se da cuenta de algo que fue un error enorme tiempos anteriores, y fue que, como les dije, Colombia estaba en un momento muy complicado. Era un momento pues donde estaba la atención de la policía centrada en otras cosas, y bueno, eso al menos es la justificación que dan sobre el caso. Y él entre 1996 y 1999 fue cuando más crímenes cometió, y en 1996 la policía tuvo un momento donde a él casi que lo capturan. Había un niño llamado Ronald que desapareció una tarde. Su tía era muy observadora y en muchos momentos vio que
que había un hombre que se paraba en las plazas de los mercados, que se acercaba a las terminales, que estaba por ahí muy pendiente de las cosas de las personas, y cuando el niño desapareció inmediatamente se acordó de que ella lo había visto en algún momento hablar con este hombre. Ella va a un hotel donde sabía que este hombre se estaba hospedando y le pregunta cara a cara dónde está. Él le dijo que no sabía de qué estaba hablando y ella llama a la policía y la policía va y lo interrogan. Sin embargo, la policía comete un grave error y es que no suben a la habitación donde él se estaba hospedando. Ellos se dan cuenta que era como una persona que parecía que vivía en la calle, como un indigente, y no le prestaron mucha atención. Ronald al final nunca apareció, pero Garavito confiesa después de que si la policía hubiese subido en ese momento a su habitación, hubieran encontrado el cuchillo con el que había matado al niño justo debajo de su cama. Entonces hubo una posibilidad de atrapar a este criminal mucho antes de que cometiera la gran cantidad de crímenes que hizo, pero bueno, por errores policiales no fue así. Dentro de muchas cosas que se investigaron, también a él se le arrestaron unas 10 veces por diferentes crímenes, robos, acoso, entre otras cosas, y siempre lo soltaban. Y pues también fue un momento muy particular porque cuando lo atraparon fue como el momento en que lo tenían que hacer, porque todos los organismos que lo estaban buscando en las diferentes regiones estaban llegando poco a poco a la misma persona. Incluso hay una anécdota en donde le encuentran policías una maleta que él tenía llena de recortes y periódicos y noticias relacionadas con los niños que él había matado, y en una de esos recortes pues él se veía como una foto más o menos parecida a él. Llega la policía a un lugar donde estaba pues alguien que parece ser que lo conocía, y ellos lo estaban buscando literalmente por el nombre de Bonifacio, porque así es como se hizo pasar por años y años y años. Y uno de ellos le pregunta a uno de estos vecinos de la zona si reconocía a esta persona. Le decía: ¿usted conoce a Bonifacio? ¿Lo ha visto en algún lado? Y este hombre le responde: ese hombre no es Bonifacio, su nombre es Luis Alfredo Garavito. Entonces poco a poco se estaba llegando igual al momento donde lo iban a atrapar, que finalmente se logró salvando la vida de uno de estos niños, pero poco a poco se estaba logrando llegar a identificar a este sujeto. Él apenas es capturado, como les digo, confiesa. Esto ya él lo venía pensando desde antes porque sabía que en algún momento lo iban a capturar, y él sabía que si confesaba los crímenes pues iba a tener realmente una salvada en temas de la cárcel. Si él confesaba, le reducirían la pena, o bueno, ocurrirían cosas legalmente hablando. Cuando él estaba comentando también todo lo que hizo con los niños, pues se sale a la luz cómo actuaba este hombre, el modus operandi de Luis Alfredo Garavito, que fue lo que básicamente la policía logra identificar también en los crímenes, cuando se dan cuenta de que no se trata de crímenes aislados, sino algo de una sola persona. Básicamente a él le llamaban como el rey del disfraz. Él era un hombre que le era muy fácil como mostrar nuevas personalidades. A veces era vendedor, otras veces era indigente, otras veces incluso en alguna entrevista que le hicieron, él lograba interpretar perfecto el papel de una persona con discapacidad, que incluso los periodistas decían cómo, le dijeron como muéstrenos qué hacía, y él básicamente comenzaba a adquirir una posición exacta de una persona con alguna discapacidad. Entonces este hombre era muy hábil para hacer disfraces, para lograr mimetizarse con la persona que quería interpretar y que alguien le creyese. Es así como comenzaba a acercarse a lugares, ya fuesen fundaciones o zonas donde sabía que había niños bastante humildes. Esto es muy importante. Buscaba niños que no tuvieran recursos para que pues accedieran a él más fácil, para que también la familia no tuviese el dinero para hacer una investigación propia. Y bueno, esto era algo que él buscaba, y porque sabía que de alguna forma estos niños caerían en sus redes muy fácil. Y a veces también incluso los engañaba con dulces o promesas de comprarles algo. Bueno, era muy fácil que él se ganara la confianza de los niños. Debo decir que este hombre viene de una región de Colombia específica donde muchos decimos que la gente tiene mucha palabrería, ¿saben? Como que saben cómo comunicarse. Estas zonas son muy conocidas por cómo la gente vende, llama la atención del consumidor, son muy buenos con el don de la palabra, y este hombre era uno de esos. Las personas que lo conocieron decían que él tenía un don de palabra muy específico, que cualquier cosa que dijera tú podías creerle realmente. Entonces utilizaba eso a su favor para llamar la atención de los niños, y buscaba así en diferentes lugares, fueran terminales, en lugares deportivos, en canchas, en parques, niños
entre edades de 8 a 14 años, incluso muchas veces menores. Y básicamente antes de cometer el crimen, incluso mientras iba en el camino, se tomaba media botella de aguardiente o brandy, y ya una vez que tenía a su víctima las amedrentaba amenazándolas con cuchillos, pues entre otras cosas. Y ahí cuando llegaba ese momento donde pues lo amenazaba, prácticamente que inmovilizaba al niño, le impedía gritar porque o si no pues los amenazaba con quitarles la vida, y pues comenzaba a abusar de ellos. Ya se imaginan de qué forma. Pero él tenía algo muy particular, y es como que comenzaba a morderlos. Hay muchos relatos de algunas personas sobrevivientes, algunos que les voy a poner aquí, donde hablan cómo él los mordía, como que les obligaba a pues hacer, es que no puedo entrar en detalles tan específicos porque saben cómo es YouTube, pero pues les obligaba a hacer cosas con su parte íntima muy específica, les decía cómo hacerlo, y él también mordía a los niños como si los quisiera succionar. Básicamente era muy agresivo, y pues eventualmente llegaba ya al punto de que cuando ya estaba satisfecho o algo así, pues los apuñalaba de diferentes formas y los asesinaba. Claro, hubo muchos otros casos, bueno, la gran mayoría, donde pues terminaba cortando pues sus extremidades, sus cabezas, cosas muy muy fuertes, la verdad. O sea, imagínense lo peor que alguien puede hacer en un acto de estos. Eso lo hacía él. O sea, lo peor que les pueda pasar por la mente, eso es lo que este hombre hacía. Incluso hay un relato que les voy a poner acá, algunas partecitas de lo que dice este hombre, que fue uno de los sobrevivientes de Garavito. A mí me mandan donde una compañera de mi hermana a conseguir un libro. Por el montículo abajo yo sentí un brazo que me cogió del pescuezo. Me dijo: no vas a hacer bulla porque te mato. Y me llevó aproximadamente unos 10 metros de allí a un cafetal. Me metió para ese cafetal y niña, ya pasó de todo, absolutamente de todo. El tipo lo primero que hizo fue, me puso a que lo besara. Él no me hirió con ningún arma, pero sí me amenazaba con un machete. Yo con mucho miedo le pregunté que a qué horas me iba a dejar ir. Entonces él inmediatamente me dijo: cuando suenen las campanas. Entonces las campanas sonaban a las 5 de la mañana. Eso para mí fue una tortura. Y es acá cuando él cuenta, bueno, también todo este tema de cómo hacía con sus víctimas todas estas cosas. Él contó que antes de todo, cuando comenzó con su bola de crímenes, hizo un pacto con el diablo. Básicamente él dijo que fue a una zona apartada y hizo literalmente un pacto con el diablo. Le dijo que con tal de no ser atrapado, que lo ayudara, y él le ofrecía lo que fuese. Entonces, que apenas hizo el pacto, él escuchó una voz que pues básicamente lo incitó a cometer los crímenes. Y él decía que cuando él los cometía era un día que se levantaba o iba caminando y repentinamente sentía que algo entraba dentro de él y le decía que pues cometiera ese día un crimen. Ahí es donde se tomaba media botella de licor para tener las fuerzas para cometerlo, y ahí es donde llevaba el cuchillo, buscaba a su víctima y cometía el crimen. Tras todo esto también él tenía una colección de agendas y de libretas donde anotaba la edad de la víctima y en qué lugar la había raptado. Tenía como un control específico, claro, no sabía los nombres de las víctimas, pero sí como que especificaba cuántos años le ponía, dónde la había raptado, pues para él acordarse más o menos dónde había dejado el cuerpo. Pasa algo muy particular, y es que este hombre nunca enterró los cuerpos de sus víctimas, que a mí me asombra bastante el hecho de que no hayan encontrado ningún cuerpo antes, porque generalmente cuando entierran los cuerpos, pues ustedes saben que es más difícil que salga el olor, entre otras cosas, pero él dejaba los cuerpos en estos terrenos sí como muy desolados, baldíos, pero nadie nunca se acercaba por un olor ni nada en lo absoluto, al contrario, o sea, no los encontraban, era algo muy muy extraño que yo no logro entender aún. Si él los dejaba a plena luz literalmente encima, ni siquiera los enterraba. Casi todas las cosas más atroces que cometía durante estos actos eran cuando los niños estaban vivos. Los cortes, las heridas, bueno, todo lo que les hacía eran pues estando los niños con vida, porque sentía cierto placer de que ellos gritaran y sintieran dolor. Y al tiempo él fumaba y tomaba compulsivamente mientras cometía los actos. Incluso hay una anécdota que cuenta de una vez que cometió un acto de estos, se quedó dormido haciendo todo por la borrachera que tenía y tenía un cigarrillo encendido, y ese cigarrillo produjo un incendio en la zona donde estaba, y si ustedes ven las
las entrevistas, él tiene un brazo completamente quemado y fueron como quemaduras de tercer, cuarto grado, no sé bien, por ese incidente en específico, que no sé cómo no lo capturaron tampoco, pero bueno, se quemó tras eso. Y pues es muy curioso que las historias de las personas, de los chicos, realmente son puros hombres, ya son adultos, claro, son señores con familias y todo, pues son historias que cuentan y son muy parecidas todas, como él los obligaba a hacer ciertas cosas, luego los volteaba y bueno, hacía más cosas aún, les prohibía hacer ruido, incluso a uno lo abusó muy cerca de la casa de sus papás y ellos nunca escucharon nada porque lo amedrentó para que no lo hiciera y le prometió que lo liberaría apenas sonaran las campanas, y a las 5 de la mañana, cuando sonaron las campanas de la iglesia, lo liberó. El niño salió corriendo y él simplemente se despidió como muchas gracias, ¿saben? Unas cosas muy locas que aún no entiende uno como por qué a algunos los dejaba con vida, porque a otros no. Y hay algo muy particular porque muchas familias pues reclamaron sobre sus hijos perdidos. Se pensaba que la gran mayoría de estos pues eran víctimas de Garavito, y cuando él habla hay como una despersonalización completa de los crímenes, como ni siquiera se acuerda de los nombres. De pronto viéndole los rostros se acuerda, pero no se acuerda de nombres, de nada. Él decía es que simplemente yo iba caminando, veía a un niño, lo agarraba y ya. Y dentro de la evaluación que le hicieron claramente clínica a este hombre, pues se le encontraron un montón de cosas. Los psicólogos daban con muchas teorías sobre la gran cantidad de trastornos que este hombre podría tener. Incluso muchos explicaban que, por ejemplo, la forma en la que él cometía los crímenes, su modus operandi, fue literalmente la forma en que a él lo abusaron cuando era pequeño. Como les conté, en algún momento un vecino que era amigo del papá de él lo invitó a ver material para adultos y no le gustó, entonces terminó abusando de él. Y la forma en que abusó de él fue muy parecida a como Garavito abusaba de sus víctimas, con mordeduras, como un montón de cosas muy explícitas que pueden encontrar en algunas de las entrevistas que le hicieron a él. Pero descubrieron que, por ejemplo, en el cuchillo, como él tenía un tema de disfunción eréctil, literalmente clínicamente comprobado, él en el cuchillo, al enterrarlo y al generar puñaladas en los niños, él encontraba el placer, pues relacionaban directamente su miembro con el cuchillo, ¿saben? Como si fuera penetración de alguna forma. Dentro de muchas de las cosas que le encontraron un trastorno antisocial de la personalidad. Todo esto relacionado con síntomas como los siguientes: ausencia de empatía para crear relaciones personales, ausencia de miedo, de remordimiento, una autoestima muy baja y distorsionada, deshumanización claramente de la víctima, que él no le importaba quién fuese, egocentrismo, narcisismo, impulsividad, manipulación, que él era experto en ese tema, justificación o motivación justa en su mente para hacer los crímenes o haberlos cometido, pedofilia, necrofilia, sadismo, psicopatía, sociopatía, entre muchas otras cosas más. De verdad que a él encontraron una gran cantidad de trastornos que son algo que me impacta bastante, pero también cuando uno ve las entrevistas de él es muy loco como este hombre no acepta muchas cosas de las que hizo, ¿sabes? Como que a pesar de los estudios que le han hecho y lo comprueban, él en su mente dice que él no está mal, que él incluso ahorita está tratando de recobrar el camino del Señor, que él cree que nunca tuvo un patrón de matar a las víctimas de la misma forma, sino que él lo veía como algo diferente, cuando claramente tenía una forma de asesinar a la gente. Constantemente se repetía él mismo que no había hecho nada malo, que simplemente fue una etapa oscura de su vida, por así decirlo, y en su mente también decía que él no iba a reincidir. Y acaba la parte donde pues claro, lo capturan. Este hombre pues es finalmente procesado por la gran cantidad de crímenes que había cometido, y con la sumatoria entera de las víctimas que tuvo Luis Alfredo Garavito le dieron un total de 1853 años en la cárcel. Claro, uno dice, esta vida y todas las que tenga después, básicamente en la cárcel, pero pues hay un grave problema, y es que la ley colombiana solo hasta este año no aprobaba la cadena perpetua para asesinos o violadores de infantes. Entonces la pena máxima que había en este momento eran 40 años nomás, y pues a la finalmente solo le dieron 40 años por los crímenes que había cometido.
Para este momento del 2023 se estaba hablando ya muy seriamente porque Luis Alfredo tenía la gran posibilidad de salir en libertad. Garavito estaba ya cumpliendo pues una parte de la condena, pero por diferentes leyes, ustedes saben, son cosas que yo no entiendo muy bien porque no soy abogada, pero por diferentes situaciones él ya estaba teniendo la posibilidad muy cercana de salir en libertad. Claramente todo el mundo estaba trabajando para que eso no fuera posible, ¿saben? Como que este hombre no saliera jamás. Y dentro de la cárcel, él lo llevaron a una cárcel en Valledupar, que es al norte del país, y se convirtió en uno de los más asegurados. Pues claro, este era un hombre que no podía salir, no podía verse con otros presos. Durante toda su condena estuvo en completa soledad en una celda para él mismo. Nadie se podía acercar, tenía sus tiempos aparte de los otros presos, porque bueno, ustedes saben que básicamente lo matarían. Y claro, si este hombre saliese libre también lo hubiesen matado a los 2 segundos de pisar la calle, básicamente. ¿Qué pasa? Luis Alfredo Garavito comienza a presentar ya muchos años atrás, incluso casi que después de que lo capturaron, un cáncer en uno de sus ojos y también una leucemia. Y para este año 2023 pues esto ya estaba muy avanzado. Debido al hecho de que él no podía salir casi, de que pues no lo podían sacar a cada rato de la cárcel, para sus tratamientos, pues claro, este cáncer avanzó de una forma bastante rápida a llegar al punto de que quedó completamente ciego del ojo izquierdo y pues completamente cerrado. Aquí, como están viendo en fotos, pues tenía un tumor, bueno, era algo bastante fuerte. Y finalmente, el 12 de octubre de este año 2023, este hombre pues ya está en un estado muy deplorable, lo llevan al médico y finalmente fallece de un ataque cardiorrespiratorio. No les voy a decir que lo lamento en lo absoluto. Yo creo que agradezco que este hombre se haya ido, de verdad. Me hubiese gustado que hubiera sufrido más, la verdad. Es un hombre que merecía lo peor de lo peor, estar el resto de su vida, si era posible, en la cárcel, que al final fue lo que pasó, pero sufriendo, ¿saben? Este hombre no merece nada bueno, nada bueno. A pesar de que, como les dije, se convirtió al cristianismo y bueno, hizo un montón de cosas. Él ya decía que estaba perfecto, que podía salir a la calle en completa normalidad y no iba a reincidir, pero todos sabían que esto no era así. Dentro de los muchos trastornos que se le encontraron, pues claro, se le encontró el hecho de que no podía llevar una vida normal. Claramente iba a reincidir por lo manipulador que era. Actualmente están en un proceso donde el cuerpo no ha sido reclamado por los familiares, están en eso todavía, porque hay como un montón de papeles y bueno, un montón de cosas. El gobierno sí quiere entregarlo pronto para que ellos decidan qué hacer, pero si ustedes me preguntan, yo preferiría que este hombre estuviera enterrado en una fosa común, si es posible, o en algún lugar donde no quede registrado su nombre, ¿saben? Un NN enterrado, así como dejaba a sus víctimas, y que nunca nadie más lo recuerde. De verdad se me hace feo, en parte, que el gobierno esté dando el chance a la familia de hacer algo con el cuerpo de él, porque se me hace asqueroso. No deberían, ni siquiera deberían hacer lo que él, quemarlo, dejarlo en absolutamente nada y dejarlo enterrado por ahí en cualquier lugar. Eso es lo que deberían hacer. Pero pues bueno, finalmente este hombre pues dijo que pedía disculpas por sus acciones, que él después de mucho tiempo había entendido qué es lo que había hecho, pero de verdad que se sabe que él nunca se arrepintió y nunca se sintió realmente mal por lo que hizo. Alcanzó a tener 24 años de prisión, que no es nada, la verdad, pero bueno, al menos se murió. Y siempre quiso recuperar la libertad, luchó para eso, vivió, se puede decir que sí vivió muy miserable su vida, que él ya quería salir, y pues su sueño era, cuando saliera, trabajar en la iglesia pentecostal y casarse. Ya se imaginarán. Pero bueno, menos mal, eso nunca ocurrió. Pero bueno, chicos, hasta aquí el caso de Luis Alfredo Garavito. Es uno que tenía pendiente, no había querido hacerlo porque él todavía estaba vivo en la cárcel y me daba mucha rabia y mucho asco, la verdad, pero gracias a la vida ahora ya está muerto. Ojalá se esté pudriendo en algún lugar muy feo, que es que su alma nunca descanse, de verdad. Él es de las personas que más repudio les tengo en mi vida. Yo nunca odio a nadie ni repudio a nadie, pero este hombre es que de verdad no merece nada bueno. Y pues bueno, dentro de todo espero haya sufrido bastante estos últimos años en la cárcel y que todas las familias de las víctimas ojalá logren reponerse, porque también vi varios documentales y esto informándome del caso y era muy lamentable algunos papás que no aceptan aún que sus hijos fueron víctimas de él y estaban muy tristes. Pero bueno, hasta aquí este caso. Si les interesa, no olviden dejar me gusta, los deditos arriba. Si faltó algo o algo así, quieren comentarlo, lo pueden dejar en los comentarios. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, aunque tengo 1000 millones de redes, y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones
notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, esto es todo. Muchas gracias por verme. No olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.